Les saludamos en esta hora gloriosa, amados hermanos. Nosotros nos presentamos, somos el grupo número 4. Estamos conformados por los hermanos Linili Rosemary Pérez Escobar, Mary Paola Ajú Martínez, Mirza Leonora Villanueva Navas, Mayra Oneida Sutuc Asturias, Nadia Estela Espiace, Noemías Velázquez, Nora Cecilia Gil Escobar y Obed Israel Girón. Nosotros presentamos lo que es las características de las cosmovisiones culturales más grandes del mundo con relación a la Unión Europea. Y veremos a continuación lo que es la forma de estructura social, lo que son los valores culturales, las principales formas de comunicación, lenguas que se hablan y países que la componen. También veremos lo que son religiones y creencias. Le cedo el tiempo a mi hermana. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a estar hablando acerca de la estructura social. Y para empezar, quiero decirles que es importante conocer todo esto, ya que en sí el continente europeo ha influenciado mucho en lo que es hacia nosotros, ¿verdad? Y como estudiantes de misiones es importante conocer otras culturas. Así que vamos entonces a describir que una sociedad es un conjunto de personas que tienen características en comunes. Puede ser algunas creencias, los valores y de cómo ellos ven su mundo en sí. Entonces, también para decirles que no existe un modelo concreto de sociedad, o sea, allá ellos pueden tener un modo, una perspectiva, una cosmovisión y nosotros acá una diferente. En una misma sociedad pueden convivir numerosas culturas. Por ejemplo, acá dice en Singapur se hablan 15 idiomas distintos, entonces no es en sí solamente una cultura, sino hay varias. Vamos a ver en este gráfico que existen niveles sociales también, como ustedes lo están viendo. Entonces tenemos ahí en el primer nivel que están los marginados y también están los más pobres. En el segundo nivel tenemos a los grupos modestos, como son los campesinos, artesanos y otros ciertos grupos. Tenemos en el tercer nivel a los grupos medios, ¿verdad? En el cuarto está la nobleza media, algunos urbanos y caballeros. Tenemos arriba, tenemos a la alta nobleza y el alto clero, y por sobre todos ellos está la nobleza real. En lo que corresponde del tercer nivel para abajo, tenemos a los grupos menos privilegiados y a los del tercero para arriba tenemos a los grupos privilegiados. Continuemos, hermanos, y también vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tener algunas características y culturas y estilos de vida. Esto se va a realizar conforme a lo que ellos, un estilo de vida, como ellos se desenvuelve en su entorno social. El envejecimiento de la población, dice, la población europea está envejecida, esperanza de vida elevada y la tasa de natalidad está reducida. Se dice que al menos en el año 2050 las personas de 65 años representarán más del 30% del total de la población. Hay un reducido número de hijos en familias, cambios de vida familiar, la mujer trabaja, los jóvenes abandonan más tarde el hogar familiar, la población anciana en estos últimos años ha aumentado. Su cultura y estilo de vida, hay, como les comentaba, diversidad de pueblos y de culturas, mayormente urbana, caracterizados por gran desarrollo económico y bienestar, una tasa de alfabetización aumentada y también una innovación tecnológica. Estas innovaciones facilitan el acceso a la información y el conocimiento. El estilo de vida que podemos notar en el continente europeo es más urbano, incluso si aquí como lo conocemos, ¿verdad? Vamos a alguna aldea, algún pueblo escondido en Europa, vamos a ver que están súper desarrollados. Entonces su estilo de vida es más urbano en cualquier lugar.
Esto sería todo, hermanos, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. También hablaremos de los valores culturales y costumbres europeas. A partir del siglo XVI, con la entrada de la Edad Moderna, muchos pueblos europeos fueron descubriendo paulatinamente el valor de la tolerancia religiosa, el respeto a las personas que tienen distintas creencias religiosas. Este descubrimiento costó mucho tiempo y mucha sangre, porque al principio se consideró la tolerancia como un error, pero finalmente se consolidó como un valor moral básico para la convivencia pacífica. Al mismo tiempo se abrió paso en Europa a un movimiento cultural que se consolidó en el siglo XVIII con el nombre de Ilustración, que proclama los valores de libertad, igualdad y fraternidad como los ideales éticos que deberían inspirar las reformas políticas y sociales necesarias para reconocer a todos los ciudadanos como personas dotadas de la misma dignidad. Los objetivos de los países europeos son promover la paz, sus valores y el bienestar de sus ciudadanos, ofrecer libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores. Las religiones en Europa tienen varios periodos históricos, desde las religiones antiguas de los pueblos paganos, pasando por la religión griega y romana, hasta llegar a las varias ramas del cristianismo, extendiendo iglesias nacionales que en no pocos casos son la religión oficial, coexistiendo con un crecimiento secularismo. Las mejores 5 festivales culturales europeos son: 1. Fiesta de la Tomatina en Buñol, España. 2. Carnaval de Venecia, Italia. 3. Fiesta de San Fermín en Pamplona, España. 4. Festival de Cine de Cannes, Francia. Y 5. Oktoberfest en Múnich, Alemania. Seguimos con hermana Mayra. Que les bendiga en esta tarde, hermanos. Les voy a hablar sobre las principales formas de comunicación. Comunicación en todo sentido de la palabra, desde un saludo. En los países de Rusia, España, Bélgica, Italia, acostumbrados los hombres a darse la mano y algunos con un apretón de manos. Mientras que con las mujeres saludan en Italia, las mujeres les dan un beso en cada mejilla, y en España es un beso nada más en una de las mejillas. Eso es en cuanto a los saludos. Los países europeos también tienen una característica especial en cuanto a los negocios. Cuando ellos se reúnen para llegar a un acuerdo de algún negocio, por ejemplo, los holandeses, ellos sus negocios los hacen a base de conversaciones de datos y números, y no meramente en experiencias de algo que les ha dado resultado. Ellos no necesitan un traductor, dominan bastante el inglés, y en sus reuniones ellos se tratan en especial por el apellido, no por sus nombres meramente, debido a la falta de confianza que se tienen entre ellos. Son bastante honestos y dispuestos a criticar la postura y opinión del contrario. O sea, ellos lo dicen directamente sin que eso sea considerado como un ataque personal. Mientras los del Reino Unido, ellos dicen que ellos se expresan usando implicaciones y lenguaje indirecto para expresar críticas. Ellos no son directos, porque ellos sí consideran eso como un ataque personal a sus contrarios, ¿verdad? Entonces, son unas personas bastante especiales los ingleses en sus reuniones, porque hacen el uso de muchas bromas y lo hacen con el fin de entrar en confianza, pero las decisiones generalmente no se toman muy a la ligera, sino es común que ellos pongan esas reuniones y llegar a un acuerdo en la última reunión, mientras que en Alemania las diferencias más notables de conversaciones son la serenidad y razonabilidad. Los alemanes son así muy pasivos, muy tranquilos, ellos no se van a la ligera, se ve esto como para ellos, ¿verdad? Como una razonabilidad y de autodominio emocional.
Entonces, ellos son bien tranquilos y bien honestos en sus negocios. Ellos son bastante formales en ese sentido. Ellos pareciera que fueran fríos, pero ellos es la manera que ellos muestran su formalidad. En Rusia, la forma de hablar se caracteriza por ser muy directa, fuerte y a veces un poco teatral. Ellos hablan fuerte y a lo que llamamos nosotros las personas dramáticas, ¿verdad? Son bastante escandalosos para hablar. Y los rusos son personas muy orgullosas, ¿verdad? Y dice que ellos se sienten muy dignos y cuando se les quiere convencer de algo, ellos muestran como cierta terquedad, pero ya lo hacen por orgullo propio. Y ellos, así es su forma de ser, y esto es todo en cuanto a las formas de comunicación. El tiempo se lo dejo a hermana Nat. Que les bendiga, hermanos. En Europa también podemos hablar del multilingüismo. Podríamos decir que en Europa, en su consonancia con su condición de ser una organización internacional democrática, la Unión Europea tiene el multilingüismo, y el multilingüismo tiene como política los siguientes objetivos, ¿verdad? Comunicar con los ciudadanos en su propia lengua, que puedan usar su propia lengua natal, proteger la rica diversidad lingüística que hay en Europa y fomentar el aprendizaje de lenguas en Europa. Es por eso también que dentro de esta política que tiene Europa, el principio se consagra en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y todo ciudadano de la Unión Europea tiene derecho a utilizar cualquiera de las 24 lenguas oficiales para dirigirse a cualquier parte de Europa, y cada institución de Europa tiene que estar preparada y tiene la obligación de contestar en la misma lengua a aquel ciudadano que, por ejemplo, viaje de un lugar de Italia, si viaja a otro lugar de Europa, pues las instituciones tienen que estar preparadas a responderle a ese ciudadano en su lengua natal, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas 24 lenguas oficiales que existen? Bueno, está el búlgaro, el croata, el checo, el danés, el neerlandés, el inglés, el estonio, el finés, el francés, el alemán, el griego, el húngaro, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, español y sueco. Entonces, Europa brinda la facilidad de que en cualquier parte de Europa se pueda aprender estos lenguajes, estas lenguas oficiales, para que cualquier ciudadano perteneciente a la Unión Europea pueda comunicarse libremente en cualquier parte de Europa. Inclusive pasa con ciudadanos que van de América a Europa, pueden aprender cualquiera de estas lenguas. Está dentro de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de que puedan aprender y comunicarse libremente en cualquier parte de Europa. Esto sería lo correspondiente a lo que permite Europa con el multilingüismo. Continuamos con nuestro hermano Noemías. Dios les bendiga, hermanos, es una bendición poder saludarles. Y a mí me tocó exponer sobre los países que conforman la Unión Europea, ¿verdad? Y lo compone Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Hungría, Malta, Países Bajos, Australia, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia,
y Finlandia, Suecia. Son 27 países los que conforman realmente el país, los países europeos. Bendiciones, hermanos. Es un privilegio compartir con ustedes. Amén. Continuamos ahora con lo que son las religiones mayoritarias del continente europeo. Y vamos a hablar que en Europa la religión dominante es el catolicismo. Y en el catolicismo se incluye lo que son los católicos, los protestantes y los ortodoxos, que están en con un mayor porcentaje, un 72% de la población europea profesan una de estas religiones. Y entre esos países podemos mencionar a Italia, España, Francia, Irlanda, que se identifican como países católicos. Tenemos también un porcentaje bastante grande, un 25% de la población europea dice que no tienen religión, o sea que son ateos. Y solamente un 3% dice ser islámicos o también otra religión. Podemos decir que Suecia y Dinamarca, estos dos países, se identifican como protestantes. Pero también tenemos a Grecia y Rumania como ortodoxa, católicos ortodoxos. Y tenemos un país como Turquía que se identifica con el Islam. Ahora, vamos a poner por ejemplo lo que es la República Checa. Este país se identifica con un 60% de su población atea. Y está también Estonia. Estonia se identifica con un 76% de su población que también dice ser atea. Entonces, estos son los promedios generales de todo lo que es el continente europeo, pero vamos a poner también el ejemplo de lo que está sucediendo actualmente, es el punto de la migración. Por migración se está expandiendo lo que es el Islam. Muchos están migrando con religión islámica y está haciendo que esta religión comience a crecer en los países europeos. También vamos a poner ejemplo a España. España es uno de los países que se identifica como católico, pero un 62% de su población dice que no van, que no asisten durante todo el año a la iglesia. Un 11% dice que van algunas ocasiones durante el año. Un 13.9% dice que casi todos los domingos asisten a la iglesia y solo un 2.7% dice que sí van regularmente entre semana a sus iglesias. Esto nos indica pues un déficit en lo que es la búsqueda de un ser supremo y no digamos del cristianismo, ¿verdad? Que lo que está aquí los protestantes es un número bastante bajo. Entonces, que la religión que domina en un 72% en Europa es el catolicismo. El tiempo es con mi hermano Ver. Muchas gracias, hermanos. Y para concluir esta exposición, podemos hablar que por ser un continente con países primermundistas, el continente europeo, su cosmovisión es muy diferente a la nuestra, ya que nosotros se nos cataloga como conservadores. Y a ellos un tanto, si no se puede decir, bastante liberales. Tal es el caso como son los que apoyan más que todo el movimiento LGBT. Y estas culturas liberales hasta cierto punto vienen a predominar un desenfreno en los jóvenes y hasta los adultos también, porque quieren tergiversar o con esto acciona la tergiversación de los verdaderos principios bíblicos. Podemos también concluir que al hablar de la cosmovisión de los países europeos, no es tanto para los misioneros que trabajan en aquel continente, no es tanto el problema tanto religioso, sino más que todo cultural,
ya que acá pues predomina el catolicismo, como lo vimos anteriormente, en la mayoría de los países europeos predomina el catolicismo, pero la tergiversación cultural que tenemos en estos países es lo que hace también problema al momento de hacer misiones en aquel lugar. Entonces, sigamos orando al Señor para que el Señor se encargue de estos países, para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, redarguya esos corazones y que podamos seguir haciendo la obra misionera en aquel continente. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Fuimos el grupo número 4 del curso de Misiones 2.